Bueno, por asuntos de tiempo voy a tratar de concentrarme más bien en la reflexión sobre las láminas y no tanto revisarlas exhaustivamente, en todo caso quedan allí. Y compartirles un poco la reflexión que venimos llevando a nivel del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM y también de la Pastoral Social Cáritas en la región sobre este tema de los procesos en la región. Bueno, hace ya un buen tiempo que hay un desempeño importante de América Latina y el Caribe en el conjunto del mundo. Para 2013 el tamaño de la economía de América Latina y el Caribe en comparación con el Producto Bruto Interno Bruto era ya del 8%. Y también en estos tiempos ha sido atractiva para las inversiones directas extranjeras, proceso que todavía sigue en curso, a pesar que ha habido reducción de estas inversiones en los últimos tiempos, por razones de la crisis financiera, se ha mantenido esta presencia. Sin embargo, como ya decía Gustavo, estamos bastante marcados por la pobreza y desigualdad. Tenemos esa información para el año 2015 de la CEPAL, que nos plantea un 29.2% de la población de la región bajo la línea de pobreza y un 12.4% bajo la línea de indigencia. En términos de número de personas, estamos hablando en el primer caso de alrededor de 175 millones de personas y en el segundo caso cerca de 70 millones. Podríamos decir que si vemos un poco esta tendencia, si bien ha subido de manera realmente importante en el último año del 15 al 14, podríamos decir que ha habido un proceso asintótico de reducción de la pobreza, vale decir que ya no había más reducción de la pobreza. Se había llegado a un punto en el cual pues bajarla más allá del 24% pues ya no se daba, ¿no? Y más bien lo que ha ocurrido es un aumento. En términos de desigualdad, también bajo el índice de Gini, vemos para esta data, para el año 2014, que, del 2009 proyectado al 2011, es el 0,52, ¿no? De modo que representa un continente el más desigual en el planeta en este rato. Se deteriora también el empleo en estos tiempos. Aquí puede verse esta tendencia creciente del 2015 al 2016 del desempleo, lo cual, digamos, es importante respecto a las personas empobrecidas y excluidas. Ahora, ¿qué explica estos procesos en curso? Por un lado tenemos los macroprocesos o los grandes macroproyectos. Uno de ellos, muy importante en América del Sur, el proyecto IRSA, de infraestructura de comunicaciones, que desde un tiempo atrás ha devenido como el principal proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver también con deuda externa y con elementos de la mega corrupción, ¿no?, que ha remecido a los países. En el caso del país de donde vengo, actualmente estamos justamente en un problema vinculado a este proceso. También el tema de la penetración de las industrias extractivas en la Amazonía, donde vemos también una problemática de tipo geopolítico. Ese gráfico corresponde a un estudio hecho por un economista peruano, Humberto Campodónico, para WWF, que hace ver justamente que estas empresas pues han venido para quedarse hace tiempo, sea en el terreno de los hidrocarburos, en la minería o del bosque. En el tema del narcotráfico también asistimos a un problema muy serio de los nuevos carteles, México, Colombia, la disputa entre ellos, lo cual está generando también, o ha generado hace tiempo ya, un problema de inseguridad ciudadana bastante largo, bastante fuerte. La presencia de China en la región también resulta siendo significativa. En esta gráfica hecha por una institución en Perú, Cooperación, se puede ver que luego de Eurasia resulta siendo América Latina el continente más importante respecto a estas inversiones de China, cuya lógica sobre todo es el control del recurso de cara a la población. En cuanto a esta actividad extractiva, pongo algunos ejemplos del Perú, que es uno de los países que se ve más afectados por esta presencia fuerte de la actividad minera. Más del 20% del territorio nacional concesionado a las empresas.
lo cual trae también problemas relativos a la foresta, al bosque. Hay un proceso acelerado de deforestación. Este gráfico que pongo para Perú en realidad es similar para los países amazónicos. También en el tema de la minería informal, bueno, aquí se puede distinguir conceptualmente y realmente entre minería artesanal y minería informal, pero en este caso de la minería informal, que por lo general está vinculado a grupos ilegales con grande maquinaria tipo dragas y que va prácticamente desertificando, valga la palabra, velozmente. Sin embargo, la Amazonía es sumamente importante. La Amazonía todavía, a pesar de todo, tiene el 34% del bosque primario. Cuando se crea la red eclesial panamazónica, el mismo Papa Francisco da una frase muy bonita: la Amazonía fuente de vida en el corazón de la Iglesia, pero que plantea también un desafío muy grande, ¿no? Se ha creado esta red que reúne a organizaciones de la Iglesia Católica de los 9 países amazónicos en la perspectiva justamente de defensa de derechos de los pueblos indígenas. Y también a nivel de la sociedad civil ya hay un proceso importante de articulación respecto a esta lucha por la defensa de la Amazonía y de los derechos de los pueblos, y próximamente en abril, comienzo de mayo, se llevará a cabo el 8º FOSPA, que es el Foro Social Panamazónico. En este caso toca llevarse a cabo en Perú, pero es interesante ver esta frase que dicen los movimientos, ¿no? La Panamazonía abre una nueva discusión sobre la integración regional de América Latina, una integración basada en nuevos paradigmas, en la biodiversidad socioambiental y cultural, en la justicia socioambiental y la sostenibilidad ambiental, superando así visiones economicistas de la integración centradas en el mercado capitalista o neoliberal que explota y depreda todo y a todos. El tema del cambio climático también, muchos de los países de la región somos de los primeros que estamos en la lista de afectación del cambio climático. Hoy mismo se está viviendo eso en varios de nuestros países, sin mencionar los incendios forestales en Chile, ahora, en esta hora, o en el caso de las inundaciones en Perú, y podemos citar otros casos. Pero la cordillera de los Andes, que es tan importante sobre todo para la región andina, viene perdiendo velozmente el volumen de glaciares. Según este estudio de Naciones Unidas, en los últimos 25 años se ha perdido un 22% de este volumen. Y el fenómeno del Niño está, pues, es un fenómeno global, ¿no? Y particularmente ahora afectando fuertemente a la región y digamos con la tendencia que esto sigue así. Esta lámina es relativamente antigua, pero lo que quiere decir es que son los pobres de la tierra los que son afectados por el cambio climático. En esta lámina del Ministerio de Agricultura en Perú se trata de dimensionar la pérdida en campañas agrícolas y también en los principales productos de pan llevar para los campesinos. Todos los campesinos son pues los más afectados con este tema del cambio climático. En el terreno de la conflictividad socioambiental, la tendencia más o menos se mantiene, es decir, de un 100% de conflictos socioambientales en la región, fácilmente el 70% es con razones socioambientales, debidas a la minería en la mayor parte y la actividad hidrocarburífera. Este mapa es un poco más reciente, hecho por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, donde se pueden ver los países en los que se concentran los mayores, procesos de conflictividad socioambiental. Y la presencia de empresas muy relevante prácticamente en toda la región y suelen ser las mismas. En el terreno de la política podríamos decir que hay un proceso de participación ciudadana, pero esta participación ciudadana, incluida la participación de los pobres, se ve en confrontación con los modelos autoritarios, tanto la propuesta neoliberal que busca centralizar el poder, pero también con los gobiernos que levantan la agenda social. Iba a poner otra categoría, no llegué a poner gobiernos socialistas, por el momento plantearé los gobiernos que levantan una agenda socioambiental. Venezuela, Ecuador, Bolivia, que están enfrentados fuertemente con sus respectivas sociedades civiles. Los problemas de la corrupción que remecen la política en Brasil, en México, en Perú, el tema del narcotráfico del cual ya hemos hablado. Nuevas situaciones que mueven la reflexión en la región, las elecciones parlamentarias en Venezuela, las elecciones en Argentina, la crisis política en Brasil,
en el poder del Perú Pedro Pablo Kuczynski, que viene del modelo de lo neoliberal. Asistimos pues a una presencia importante de los movimientos sociales por un nuevo modelo de desarrollo, por una democracia participativa, por derechos humanos, también jóvenes indignados, pero prácticamente un movimiento hacia propuestas neoliberales en la política de la región. Sin embargo, también hay procesos muy importantes de los cuales habría que profundizar mucho más. Por ejemplo, el proceso de las relaciones exteriores entre Estados Unidos y Cuba. Ahora está Trump al frente. Y a pesar de todo, continúan los diálogos en vistas a los acuerdos de paz en Colombia. Son dos procesos muy importantes que van a marcar también la región. En el terreno de la corrupción, principalmente las contrataciones públicas, en las candidaturas, pero una mayor reacción de la sociedad civil, cada vez menos tolerante a la corrupción, pero también preocupa la concentración de los medios de comunicación social en pocas manos y la influencia que estos medios de comunicación tienen en las sociedades. Este es un gráfico de Transparencia Internacional donde vemos que hay países de la región que están con niveles muy altos en la corrupción o en inseguridad ciudadana en este mapa. Asistimos a la confrontación por lo menos de tres propuestas, ¿no? La propuesta extractivista que viene del neoliberalismo, la propuesta del neoextractivismo que viene más bien de gobiernos que levantan la agenda social, pero que finalmente terminan siendo extractivistas también, con objetivos del presupuesto público, sea en el caso de Ecuador o Bolivia. En el caso de Perú lo he colocado porque hubo un caso muy fuerte violento en Bagua. Y luego el post-extractivismo, que hay autores como Budinas que plantean más bien una crítica tanto al extractivismo de derecha como al neoextractivismo, digamos, de izquierda, y proponen una tercera alternativa. A veces suele un poco idealista, pero de alguna manera se plantea. Efectivamente hay una dependencia de los presupuestos públicos de parte relevante respecto a los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales, ¿no? Tenemos una vista ahí de países. Estamos entonces en un proceso de transición entre el ciclo nacionalista y el retorno a lo liberal, una enorme influencia liberal en los gobiernos, pero con liderazgos frágiles, sociedades con mayor presencia en la clase media, un nuevo actor social en nuestros países, los jóvenes con nuevas visiones y nuevos paradigmas. Se plantea, por un lado, el paradigma del buen vivir, pero por otro lado, el paradigma del desarrollismo. Bueno, voy a pasarme algunas láminas para tratar de terminar, porque creo que me quedan solamente 5 minutos. Bueno, las tendencias a nivel de la economía mundial y regional: se espera a nivel global un 2.8% de crecimiento del producto, para América Latina un 1.3%. Asistimos a la caída de la inversión, el comercio, la demanda agregada a nivel global. Aumenta el proteccionismo en los países del norte. Hay un incremento a nivel de los precios de productos básicos en el mundo, lo cual de alguna manera permitiría una dinámica económica porque seguimos siendo primarios exportadores, mayormente en la región. Bueno. Algunos escenarios que se nos presentarán. En lo económico, el nivel de precios probablemente tenga una recuperación de las materias primas, que tendrá efectos en el crecimiento de la región. En este año, más bien el crecimiento fue negativo, ¿no? De menos 1.1%, y se espera tener un poco de positivo en 1.3%. Esta es la cifra un poco comparativa. En América Latina, donde mejor le fue a Centroamérica que respecto a América del Sur. Las remesas de los migrantes también a sus familiares resultan siendo muy relevantes. Bueno, se mantiene el déficit en el comercio exterior, pero importantes niveles de ahorro externo. Todavía la región tiene casi 800.000 millones de dólares, lo cual le permite tener unas posibilidades de acción importantes, ¿no? Pero va avanzando en el endeudamiento externo, sobre todo la deuda pactada en términos privados para los grandes proyectos que he mencionado. Según Ugarteche, un economista que sigue estos procesos, considera 3 preocupaciones, ¿no? El fin del superciclo de los precios altos de las commodities, la elevación de la tasa de interés en los Estados Unidos por la Reserva Federal y la deflación en Europa. Bueno, hay brechas que hay que considerar. Ya hemos mencionado las brechas sociales, la brecha de la inseguridad, el tema del gasto público, y la importancia de la incorporación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes a partir del respeto a su cultura y a sus derechos. Paso muy rápidamente. Entonces, la visión del buen vivir, aunque es distinta a la propuesta andina que la propuesta amazónica, podríamos decir que el buen vivir, o en el quechua sumas causai,
expresa una forma de ser y estar en el mundo, vincula al ser humano con la naturaleza en una relación recíproca de armonía y solamente se realiza colectivamente. La noción del bien vivir habla de la distribución de las riquezas, del respeto a la diversidad, de la ética en la convivencia humana, de la descolonización de la vida y de la historia y del futuro, y el bien vivir exige el ejercicio y la garantía de los derechos de las personas y de los pueblos. Un dirigente indígena, Sebelio Cayap, plantea el buen vivir como la articulación entre estas cuatro grandes dimensiones, ¿no? La tierra, el ser humano, los recursos naturales y la cultura en relaciones de interdependencia. Mamani, desde Bolivia, nos plantea que el buen vivir es saber soñar, dar y saber recibir, alimentarse sanamente, beber, danzar, dormir, trabajar, meditar, pensar a partir del corazón, amar y dejarse amar, escuchar, hablar bien y caminar. Ese es el summa causai en esta interpretación, que nos plantea en realidad las propuestas de desarrollo integral que ya las planteaba también Goulet. Bueno, hay una renovación del pensamiento económico, eso también es importante, las propuestas de economía de comunión, de la economía civil, de la economía del bien común, de la economía de los bienes comunes, el Jean Tirole, el Premio Nobel de Economía en 2014, sobre la reconceptualización del sujeto económico y la regulación de los mercados. Finalmente, y para terminar, tenemos prácticas inspiradoras de la economía solidaria, que podríamos llamar la economía del compartir. Este es caso de una experiencia de Perú, en el café, en la Central de Cooperativas del Valle de Sandia, que no solamente está en el Valle de Sandia, sino que hay una red de cooperativas que están articuladas y que tienen una presencia cada vez más importante en el comercio justo. Es interesante ver cómo se definen. Esta es una mujer aymara y esta es una mujer quechua. Los socios son quechua y aymares, pobladores de los valles de Tambopata e Inambari en los distritos de San Pedro Putina-Punco, San Juan del Oro, Yanaguaya y Alto Inambari. Han logrado 5.000 asociados, más o menos 8.000 hectáreas de producción, 20 clientes del exterior, 17 locales y 5 sellos. Bueno, ahora son más, ¿no? Esos son los sellos de comercio justo, las ferias que realizan en los países europeos, los cafés que producen. Y finalmente otra experiencia que me parece inspiradora, se habla de la economía de proximidad a partir de la economía solidaria, en el caso de Salinas en Ecuador, una experiencia que iniciaron los salesianos, se crea la unión de organizaciones de Salinas a nivel de la economía solidaria, las reuniones del grupo juvenil, de las comunidades indígenas, de las mujeres organizadas, logran el reconocimiento jurídico, FUNROSAL, Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas, provincia de Bolívar. Y bueno, los jóvenes y se plantean como una organización para el siglo XXI. Y yo quisiera pasar rápidamente aquí un poco el modelo que plantean, ¿no? La cooperativa de ahorro y crédito vinculada a la Fundación de Grupo Juvenil, a la Fundación de Organizaciones Sociales de Salinas, la Asociación de Artesanos, la Cooperativa de Producción Salinerito y la Fundación Familia Salesiana. Y todo este conjunto le llaman la Corporación Grupo Salinas, es decir, actuar generando sinergias bajo un criterio más bien holístico. Control de calidad, coordinación interinstitucional, administración y control de marco y funciones de la corporación resulta siendo principios muy importantes. Bueno, por lo tanto, esta economía solidaria va adquiriendo mayoría de edad y sostenibilidad de cara a la problemática actual y futura. Hay que repensar entonces el desarrollo desde abajo, desde la acción solidaria por la vida digna, hacia un cambio de paradigma. Termino con 2 láminas, me parece. El paradigma actual, neoliberal extractivista, sostiene que el actor principal es la industria extractiva y el gobierno, las comunidades u otros actores están en función del protagonismo de esta industria extractiva. Pero hay que cambiar ese paradigma y poner las cosas donde deben estar. Poner al centro no la industria extractiva, sino las comunidades y su plan de buen vivir, donde el gobierno, las industrias extractivas y otros actores jugarían un rol, pero en función de este protagonismo. Pero eso implica también un cambio del paradigma económico. Actualmente se plantea que la persona está al servicio de la economía y habría que más bien hacer un planteo radical en el cual colocar las cosas donde deben estar, la economía al servicio de la persona, pero en el ecosistema, como dice el Papa en Laudato Si. Signo de esperanza entonces, estas alternativas que vienen desde abajo,
el desafío, pienso, sería este: ¿cómo aprovechar las oportunidades en la región desde un nuevo pensamiento económico, desde las prácticas de la gente sencilla, que van teniendo perspectiva de mayor aliento en la perspectiva del buen vivir? Pregunto entonces, ¿no estamos ante nuevas semillas para grandes cambios, a una nueva presencia histórica de los pobres? Bueno, el Papa Francisco ya nos habla de la dignidad, el cuidado de la fragilidad humana, una iglesia al servicio de la vida frágil, a la formación de los agentes pastorales, el servicio a los grupos de mayor vulnerabilidad. La voz pública de la iglesia frente a estas situaciones y la incidencia en favor de políticas públicas que puedan llevar a este proceso. Muchas gracias, disculpen, me pasé unos minutos.